Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y reflexionemos el Evangelio del día de hoy, lunes 6 de octubre del 2025. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías 55:11 nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresa esa palabra de Dios a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. El Salmo 119, versículo 105 nos dice, la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Comencemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has dicho, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia. El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis hermanos, al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, que no endurezca mi corazón, sino que desechando todo lo malo de mi corazón, reciba la palabra de Dios con humildad, y no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. En el Santo Evangelio del día de hoy, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo nos trae una hermosa enseñanza. Nos dice, un legista se acercó al Señor y le preguntó, Señor, ¿qué he de hacer
para alcanzar la vida eterna. Todos nosotros queremos alcanzar la vida eterna para estar algún día en el cielo gozando con el Señor. Eso a través de nuestra vida de santidad. Esa es la meta de un cristiano, alcanzar la santidad. Hebreos 12:14. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y le dice el Señor Jesús, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Para nosotros acercarnos al Señor, mis amados hermanos y hermanas, es importante conocer al Señor. Y para conocer al Señor debemos de enamorarnos, hacer vida en nosotros la Sagrada Escritura. Mis queridos hermanos y hermanas, recuerdan como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si queremos alcanzar la vida eterna y queremos vivir una vida cristiana, tenemos que dejarnos iluminar de la Sagrada Escritura. Según Timoteo 3:15 nos dice que desde niños debemos de conocer la Sagrada Escritura, que nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 15:4 nos dice que la palabra de Dios nos da la esperanza, nos da el consuelo cuando ustedes y yo estamos decaídos. La palabra de Dios nos levanta, es nuestro refugio. También nos dice el Salmo 119, versículo 114. Juan 17:17 dice que la palabra de Dios nos santifica. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si queremos vivir una vida santa, es importante que nos dejemos iluminar, que nos enamoremos, que pongamos en práctica la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual del que habla San Pablo en 1 Corintios 3, del 1 en adelante, del que habla San Pedro, 1 Pedro capítulo 2, del versículo 2. Mis amados hermanos y hermanas, en 2 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, toda escritura es buena, útil para enseñar, para corregir, para arguir, para rebatir, para que de esa manera el hombre de Dios está listo para toda buena obra. La palabra de Dios es el centro de todos los cristianos. No podemos nosotros seguir a Jesucristo y alejándonos de su palabra, interpretada por el magisterio de la iglesia, por supuesto. Y le dice, ¿qué lees en ella? Y él le responde, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero esto de amar a Dios, mis amados hermanos y hermanas, de hecho es del decálogo de los 10 mandamientos. La iglesia lo mira, el decálogo del Antiguo Testamento en Éxodo 20, Deuteronomio 6, lo mira a la luz del Nuevo Testamento, porque no somos moisesianos, sino somos cristianos. Por eso cuando recuerdan en Marcos capítulo 9, versículo 4 en adelante, cuando en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se aparece Moisés, que representa la ley mosaica, y se aparece Elías, que representa a los profetas, ellos desaparecen. Y se escucha, Pedro, Santiago y Juan escuchan una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenle a él, a quien tenemos que escuchar, a Cristo. Entonces tenemos que cumplir, como dice Gálatas 6:2, la ley de Cristo. Muy importante. Y amar a Dios es tener a Dios como centro de nuestra vida. Tener a Dios primero en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. O sea que pensar en Dios, hablar de Dios y obrar según como Dios quiere. Porque debe de haber esa sintonía en lo que pienso, en lo que hablo y en lo que hago, que sea cristiano. Puede ser que piense pensamientos hermosos, palabras hermosas puede ser que salgan de mis labios. Oh, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Pero mis obras pueden decir todo lo contrario. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios y con sus obras le niegan. Y dice, llamar al prójimo como a ti mismo. A veces nosotros amamos a quienes nos aman, a quienes nos caen bien, a quienes nos hacen nos ayudan, nos echan una manito, a ellos sí los queremos, pero a los que no, entonces no los queremos, o a quienes nos han hecho daño. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4:20, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y dice 1 Juan 3:16 acerca de quien odia a su hermano, es un asesino. Que el odio nunca, nuestro corazón nunca sea donde el odio mora. No, mis hermanos, eso nos pondría en condición de asesinos. Y dice 1 Juan 3:16, y saben que los asesinos no heredarán el reino de los cielos.
Y luego este maestro de la ley le pone queriéndose él justificar, Señor, ¿y cuál es mi prójimo? El Señor le da la parábola del buen samaritano, Lucas 10 del 31 al 37. La parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre que fue asaltado por salteadores y lo pegaron, lo dejan casi muerto, sangrando. ¿Y qué sucede? Viene un sacerdote, da la vuelta y se va. Viene un levita, da la vuelta y se va, porque ellos eran estrictos cumplidores de la ley. Y entonces, y si tocaban a este hombre que estaba moribundo, que estaba sangrando, la ley de Dios le decía que quedaban ellos impuros. Ellos iban derecho y no querían estar impuros. Y este samaritano, de hecho, los samaritanos son considerados para los judíos como como un pueblo impuro. Recuerdan, por ejemplo, en Juan 4, del 4 al 41, de la mujer samaritana y Jesús. Dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Porque los samaritanos son una mezcla de la tribu del norte que se habían mezclado con el pueblo pagano, y por eso los judíos no, o sea, les veían como impuros. Entonces, y este samaritano, que era considerado como impuro, que según los judíos no estaba a su nivel, digamos así, este, él hace la buena obra, él hace el bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Nunca os canséis de hacer el bien. Gálatas 6:10. Haced el bien todas las veces que puedan. Bendito sea el Señor. El Señor nos invita siempre a hacer el bien. En Hebreos 13:16. Háganse el bien mutuamente, ayúdense y hagan el bien mutuamente. Y eso es lo que este buen samaritano y Jesús con esta parábola nos enseña, que el amor y la misericordia, la caridad, va más allá de una observancia estricta de la ley de los judíos. Por eso para nosotros los cristianos, cuando somos verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo, el amor, la caridad, la misericordia va más allá de religión, de cultura, de nacionalidad, de color de piel, va más allá. Si amo a Dios, haré el bien a todos. Pidámosle al Señor, y dice el Señor, termina diciendo, entonces ahora ve y haz tú lo mismo. Esa tarea nos deja el Señor. Vamos a hacer lo mismo que el buen samaritano, a llevar y a mostrar y a practicar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda siempre por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Como siempre les invito que le den suscribir a su canal, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.